El próximo 16 de octubre será canonizado en Roma el niño mártir mexicano José Sánchez del Río, quien ofrendó su vida en defensa de la fe durante la persecución religiosa en México. En el marco del Año de la Misericordia, celebraremos con el Papa Francisco esta fiesta de todos los mexicanos, peregrinando a Roma al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de México, en compañía del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, con quien celebraremos en la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa de acción de gracias por la canonización de nuestro niño mártir. Ganaremos la indulgencia plenaria al cruzar las puertas santas de las basílicas romanas, y luego tendremos varias opciones para continuar con la peregrinación, ya sea por los santuarios de Italia en Asís, Orvieto y Florencia, ya sea por Tierra Santa en Belén, el río Jordán, el mar de Galilea y la Basílica de la Resurrección en Jerusalén, o hacia los santuarios del mar Mediterráneo y sus islas, como Malta, a bordo de un crucero de lujo, para visitar las fortalezas, los palacios pontificios, las reliquias de la Pasión y los milagros eucarísticos. No se pierda esta oportunidad de venerar las reliquias y los lugares santos, recibir especiales gracias para usted y su familia. Informes al 49 80 86 41 o al 5207 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos presentando la figura de San Thomas More, el santo patrono de los gobernantes y los políticos, Santo Tomás Moro en español. Y como decimos en México, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, le cueste a quien le cueste. Este es el patrono de los gobernantes y de los políticos. Y no fue proclamado su patrono por corrupto, ¿verdad? Tampoco fue proclamado por su patrono por servirse del pueblo en lugar de servir al pueblo. Si es el patrono de los políticos y gobernantes, es porque es el modelo ideal de un hombre congruente y de un hombre que sabe que su tarea es servir al pueblo. Además, un hombre congruente con sus creencias, sus valores, con su fe, que defiende con su vida el sacramento del matrimonio, la libertad religiosa y los valores morales de su tiempo. ¡Ja! ¡Qué santo! Y estamos platicando con José Miguel Domínguez. Él es un experto en la administración pública, con casi un doctorado en administración pública, analizando la figura de Santo Tomás Moro. Bueno, a ver, libertad religiosa. Sí, claro, es un paladín, pero ¿por qué podemos considerar que su martirio tiene que ver con ello también? Definitivamente tiene que ver con esta defensa de la libertad, porque él tenía muy claro que el ejercicio del gobierno tenía que ver con los aspectos y las cuestiones públicas, con la vida pública, con los asuntos públicos. Y ya el hablar de la religión es hablar ya del fuero interno de cada persona. Es decir, lo que tiene que procurar un Estado es que esta libertad religiosa pueda ejercerla cualquier persona. Garantizarla. Garantizarla. Reconocer ese derecho. Y cuando el rey se impone. Y cuando el rey se impone, literalmente de un plumazo, borran la posibilidad de que los católicos pudieran seguir siendo católicos. Claro. Cierran los templos, expropian las propiedades, persiguen a los sacerdotes. Los torturan, los matan. Los obligan a hacerse protestantes anglicanos. Claro. No había opción. No había opción. Era abdicar su fe, abjurar a su fe para sumarse a una nueva religión que tuvo como fundamento un capricho del rey, de un gobernante, para querer poderse esposar con una persona con quien no podía. Es decir, si nos damos cuenta el origen que genera este cisma, pues es demasiado simple, demasiado mundano, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuántos cientos miles de personas, cuántos millones de personas en ese momento vieron afectada, pues eso, su fe
su fuero interno, su relación con Dios. Es decir, la decisión de una persona afectó a cientos de miles, y es en donde vemos que la defensa de la libertad religiosa pues sufrió un grave atentado en ese momento. Claro, porque esto de que un jefe de Estado obligue a sus ciudadanos a mantener este credo, eso no es libertad religiosa, ¿no? En Inglaterra todo se hace en anglicanos o a las torturas y a la muerte. Vámonos hasta la abadía de Westminster, cuando en el viaje apostólico a el Reino Unido, el Papa Benedicto XVI entregó un gran discurso. Fue a hablarles a los ingleses del mártir Santo Tomás Moro. Le pido especial atención. Fíjese usted en la finura, en la riqueza de expresiones del Papa Benedicto XVI, refiriéndose a este grande santo. As I address you, I am conscious of the privilege afforded me to speak to the British people and their representatives in Westminster Hall, a building of unique significance in the civil and political history of the people of these islands. Allow me also to express my esteem for the Parliament which has existed on this site for centuries, and which has had such a profound influence on the development of participative government among the nations, especially in the Commonwealth and the English-speaking world at large. Your common law tradition serves as a basis of legal systems in many parts of the world, and your particular vision of the respective rights and duties of the state and the individual, and of the separation of powers, remains an inspiration to many across the globe. As I speak to you in this historic setting, I think of the countless men and women down the centuries who have played their part in the momentous events that have taken place within these walls and have shaped the lives of many generations of Britons and others besides. In particular, I recall the figure of St. Thomas More, the great English scholar and statesman who is admired by believers and non-believers alike for the integrity with which he followed his conscience, even at the cost of displeasing the sovereign whose good servant he was, because he chose to serve God first. The dilemma which faced More in those difficult times, the perennial question of the relationship between what is owed to Caesar and what is owed to God, allows me the opportunity to reflect with you briefly on the proper place of religious belief within the political process. This country's parliamentary tradition owes much to the natural instinct for moderation, to the desire to achieve a genuine balance between the legitimate claims of government and the rights of those subject to it. Qué manera de expresarlo, José Miguel. No, bueno, pues yo creo que no hay una mejor forma de dar testimonio de lo que representa Tomás Moro. Y me gusta mucho cómo resalta esto. Creyentes y no creyentes, sí, le reconocen su valor, le reconocen su congruencia, le reconocen ese ejemplo, que es justo lo que creo ahorita carecemos tanto en la clase gobernante, esa congruencia para conducirse, los destinos pues de todos nosotros, ¿no? Conducirse a ellos mismos y conducirnos a nosotros por mejores derroteros, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de Santo Tomás Moro merece mucho la pena rescatarse y analizarse, insisto, por creyentes y no creyentes, porque lo que estamos hablando es de un servidor público, de un hombre de Estado, de un hombre que se desempeñó brillantemente en la administración pública de su época y así es recordado por esa coherencia, por esas virtudes públicas que tanta falta hacen y añoramos en la actualidad, y no nos caería mal a todos voltear a ver esa figura. Y si alguien quiere voltear a ver otro ejemplo, es válido, pero yo creo que esta tiene muchas virtudes. Y la figura de Santo Tomás Moro, lo mismo debe motivarnos a los ciudadanos, a quienes votamos, a quienes seleccionamos, a pensar en la enorme responsabilidad que tenemos cuando ponemos un tachecito en una boleta. Sí, claro. Pero también aquellos que dicen, que nos venden ilusiones y que nos prometen un mejor futuro, darse cuenta de que lo que hacen es muy importante.
el descrédito de la clase política afecta a la vida pública. A nadie le conviene una ciudadanía sin esperanza, desanimada. Y afecta también a la imagen de ese país ante la comunidad internacional. Ve el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mal gobernante también en la comunidad internacional pone a su país como enclenque, ¿no? Como débil. ¿Viste quiénes estaban presentes ahí en el Westminster Hall, escuchando el discurso de Benedicto XVI? El primer ministro entonces, ¿no? Tony Blair, y el primado anglicano. Y estaba Margaret Thatcher. Y nadie levantó la mano para decirle al Papa, usted está equivocándose en lo que dice. Escucharon todo y lo aceptaron. No, hubo una reconciliación de la Iglesia anglicana con Tomás Moro. Incluso en la abadía de Westminster ya hay una imagen de él, y es precisamente esto, una reconciliación, un reconocimiento al valor y las aportaciones de este hombre a la humanidad. Y mira también el valor del Papa Benedicto, porque te recuerdo que muchos ingleses inconformes con el progresismo y situaciones liberales en la Iglesia anglicana, como ordenación de homosexuales y ordenación episcopal de mujeres, estaban pidiendo a la Santa Sede ser recibidos en la comunión en la Iglesia de Roma, y el Papa Benedicto XVI, mediante un documento Anglicanorum Cetibus, estableció las normas en las que un anglicano, incluso ministros de culto, pueden ser recibidos en la Iglesia Católica de Roma. Qué congruencia de hombre, ¿eh? Primero les fue a hablar de Tomás Moro y luego hizo el documento. Vamos otra vez a Londres. ¿A ti te gusta Londres? ¿Tú viviste allí? Me encanta. ¿Cuántos años? Estuvimos un año, es lo que duró el programa. Estudiando Economía Política. Economía Política, tu maestría. Vamos a Londres, pero ¿sabe ahora para qué? Para que conozca usted o para que recuerde la Catedral de Londres. Marisa O'Farrill está allá en esta ciudad que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium y que ahora se llama London. Marisa O'Farrill se fue a Londres y está allá en la Catedral de St. Paul, la Catedral de San Pablo, Catedral de Londres.